Hola, ¿qué tal? Continuaremos con esta serie de videos. En esta presentación vamos a ver la parte de proteínas catalíticas y vamos a explicar toda la parte de enzimas. A modo de introducción, abordaremos uno de los temas más fundamentales en la bioquímica médica, que es la parte de proteínas catalíticas, específicamente las enzimas, como les había comentado. Para comenzar, es importante entender que las enzimas constituyen los catalizadores biológicos por excelencia. Su función principal consiste en acelerar las reacciones metabólicas que son absolutamente esenciales para mantener la vida. Sin estas moléculas, las reacciones químicas que ocurren en nuestro organismo serían tan lentas que resultarían incompatibles con los procesos vitales. Las enzimas ejercen un control ordenado y secuencial sobre las vías metabólicas. Su mecanismo de acción se basa en disminuir la energía de activación necesaria para que una reacción química proceda, pero es crucial entender que no alteran el equilibrio termodinámico final de la reacción. Esto significa que solo modifican la velocidad a la cual alcanza el equilibrio y no la posición del equilibrio mismo. Aunque la mayoría de las enzimas son proteínas, debemos mencionar que existen moléculas de ARN con actividad catalítica denominadas ribosimas. Un dato relevante es que aproximadamente una cuarta parte del genoma humano codifica para enzimas, lo que nos da una idea de su importancia biológica. ¿Ok? Y otra cosa es que la regulación de la actividad enzimática permite a las células una adaptación rápida y eficiente ante condiciones cambiantes del entorno. Finalmente, tanto las enzimas como sus inhibidores tienen aplicaciones terapéuticas y diagnósticas fundamentales en la práctica médica moderna. Ok. Pasando a las características específicas de las reacciones enzimáticas, debemos destacar que las enzimas presentan una especificidad extraordinaria. Esta especificidad opera en dos niveles. Primero, para el tipo específico de reacciones que catalizan y segundo, para el sustrato o sustratos particulares sobre los cuales actúan. Esta especificidad tan notable está determinada por una región específica de las enzimas denominada centro activo. El centro activo incluye dos componentes esenciales: el lugar de fijación del sustrato y el centro catalítico. El primero es una región cuya estructura tridimensional, incluyendo características como el tamaño, la distribución de cargas, la polaridad y el carácter hidrofóbico, determina la especificidad para un sustrato particular. Es como una cerradura molecular que solo acepta la llave correcta, para aquellos que hayan llegado a ver este esquema. Por otro lado, el centro catalítico está formado por residuos de aminoácidos específicos que participan químicamente en la reacción. Estos residuos no solo reconocen al sustrato, sino intervienen directamente en la transformación química. Un ejemplo ilustrativo lo encontramos en las serinas proteasas, em, como la quimiotripsina, la tripsina y la elastasa. Estas enzimas muestran cómo pequeñas diferencias estructurales en sus centros de fijación confieren especificidades distintas, permitiendo que cada una reconozca y corte diferentes tipos de enlaces peptídicos. Continuando con los factores que modulan la actividad enzimática, el pH del entorno representa un parámetro crítico. La actividad enzimática es extremadamente sensible a las variaciones del pH. Cada enzima presenta un pH óptimo específico en el cual su actividad catalítica alcanza su máximo. Esta dependencia del pH se debe fundamentalmente a la participación de aminoácidos ionizables en el centro catalítico y en la estructura general de la enzima. Residuos como histidina, glutamato y cisteína pueden protonarse o desprotonarse según el pH del medio, alterando así la conformación y la capacidad catalítica de la enzima.
El pH óptimo varía considerablemente según la enzima y, muy importante, según su localización fisiológica. Por ejemplo, las enzimas citosólicas generalmente funcionan óptimamente a un pH entre 7 y 8, reflejando el pH fisiológico del citoplasma. En contraste, la pepsina gástrica tiene su pH óptimo entre 1.5 y 2.0, adaptándose al ambiente ácido del estómago. Las enzimas pancreáticas como la tripsina y quimiotripsina funcionan mejor en condiciones alcalinas. Es fundamental comprender que las alteraciones significativas del pH fuera del rango óptimo pueden provocar la desnaturalización de la enzima, afectando irreversiblemente su actividad catalítica. Muchas enzimas requieren la presencia de moléculas o iones adicionales para desarrollar su actividad catalítica. Estos componentes se denominan coenzimas y cofactores. Es importante establecer la terminología correcta. Una enzima que requiere estos componentes pero carece de ellos se denomina apoenzima y se encuentra en estado inactivo. La enzima completa y funcionalmente activa, que incluye tanto la proteína como su coenzima o cofactor unidos, se denomina holoenzima. Las coenzimas son moléculas orgánicas que pueden unirse a la enzima de forma reversible o, en algunos casos, de manera covalente. Cuando la unión es covalente, la coenzima se denomina grupo prostético. Un aspecto clínicamente relevante es que la mayoría de las coenzimas derivan de vitaminas, especialmente las del complejo B. Por ejemplo, la niacina y la riboflavina son precursores de coenzimas esenciales. Los cofactores, por el contrario, son generalmente iones metálicos inorgánicos. Un ejemplo clásico son los iones calcio, que son cofactores esenciales para las enzimas involucradas en la cascada de coagulación sanguínea. Esta dependencia de vitaminas y minerales explica por qué las deficiencias nutricionales pueden resultar en disfunciones enzimáticas significativas. Para organizar el vasto número de enzimas conocidas, se ha desarrollado un sistema de clasificación sistemático basado en el tipo de reacción que cataliza. Este sistema utiliza un número de clasificación enzimática de 4 dígitos conocidos como número S. Las enzimas se agrupan en 6 clases principales: oxidorreductasas, que catalizan reacciones de oxidación-reducción; transferasas, que transfieren grupos funcionales; hidrolasas, que catalizan reacciones de hidrólisis; liasas, que rompen enlaces mediante mecanismos distintos a la hidrólisis; isomerasas, que catalizan reordenamientos intramoleculares; y ligasas, que forman nuevos enlaces utilizando energía del ATP. Ok, un concepto importante son las isoenzimas o isocimas. Estas son diferentes formas de la misma enzima que catalizan la misma reacción química, pero difieren en su estructura primaria o en la composición de sus subunidades. Las isoenzimas frecuentemente presentan especificidad tisular, lo que significa que difieren en los tejidos que expresan diferentes formas de la misma enzima. Un ejemplo clásico son las isoenzimas de lactato deshidrogenasa, que presentan patrones distintos en corazón, eritrocitos e hígado. Esta característica tiene gran importancia diagnóstica en medicina clínica. La activación enzimática se mide comúnmente en unidades internacionales definidas como micromoles de sustrato convertido por minuto. La actividad específica expresa esta actividad por cantidad de proteína, generalmente como UI por miligramo. La cinética enzimática estudia la velocidad de las reacciones catalizadas por enzimas y representa un aspecto fundamental para comprender su comportamiento. A diferencia de procesos como la difusión simple, las reacciones enzimáticas presentan un comportamiento saturable. Esto significa que inicialmente, al aumentar la concentración de sustrato, la velocidad de reacción aumenta proporcionalmente.
Sin embargo, a medida que continuamos aumentando la concentración de sustrato, llegamos a un punto donde la velocidad ya no aumenta significativamente, alcanzando una velocidad máxima denominada Vmax. En este punto, la enzima está saturada de sustrato. Este comportamiento se describe matemáticamente mediante la ecuación de Michaelis-Menten, que establece la relación entre la velocidad de reacción y la concentración de sustrato. Un parámetro cinético fundamental es la constante de Michaelis, simbolizada como Km. La Km se define como la concentración de sustrato, el cual la velocidad de reacción es exactamente la mitad de la velocidad máxima. La Km representa una medida de la afinidad aparente de la enzima por su sustrato. Cuanto menor es la Km, mayor es la afinidad de la enzima por el sustrato. Para facilitar la determinación experimental de estos parámetros, se utiliza la gráfica de Lindweber-Burk, también conocida como gráfica de dobles recíprocos. Esta representación lineal de la ecuación de Michaelis-Menten no solo facilita el cálculo de la constante y la velocidad máxima, sino que también permite identificar diferentes tipos de inhibición enzimática. Aquí les presento cuáles son las diferencias entre las gráficas. Y por otra parte, el mecanismo catalítico varía entre diferentes enzimas, pero generalmente implica interacciones específicas entre grupos funcionales de aminoácidos en el centro activo y el sustrato. Durante la catálisis puede formarse un complejo reversible enzima-sustrato, simbolizado como ES, o incluso un intermediario covalente entre la enzima y el sustrato. Estos intermediarios son fundamentales para reducir la energía de activación de la reacción. Un ejemplo paradigmático lo constituyen las serinas proteasas, que incluyen enzimas como quimotripsina, tripsina y elastasa. Estas enzimas catalizan la hidrólisis de enlaces peptídicos en proteínas mediante un mecanismo bien caracterizado. El elemento central de su mecanismo es un residuo de serina altamente reactivo localizado en el centro catalítico, ¿ok? Donde la alta reactividad de esta serina no es intrínseca al aminoácido, sino que se logra mediante la interacción con otros dos aminoácidos específicos, un residuo de aspartato y uno de histidina. Estos tres residuos forman lo que se denomina una tríada catalítica, donde la intervención cooperativa aumenta dramáticamente la nucleofilia de la serina. El mecanismo procede a través de la formación de un intermediario acil-enzima, donde el sustrato se une covalentemente a la serina. Posteriormente, este intermediario es hidrolizado, liberando el producto y generando la enzima libre. La especificidad de sustratos de estas enzimas depende de un bolsillo de fijación adyacente al centro catalítico. Por ejemplo, la quimiotripsina presenta un bolsillo hidrofóbico que favorece la excisión después de aminoácidos aromáticos como fenilanina y tirosina. ¿Ok? Entonces, por otra parte, los inhibidores enzimáticos son sustancias que disminuyen o anulan completamente la actividad de una enzima. Pueden ser fármacos diseñados terapéuticamente, toxinas naturales o moléculas endógenas que participan en la regulación metabólica. La inhibición reversible se caracteriza porque el inhibidor se une de forma no covalente a la enzima y la actividad enzimática puede recuperarse completamente al retirar el inhibidor del sistema. Existen tres tipos principales de inhibición reversible, que pueden distinguirse mediante análisis cinéticos, particularmente utilizando la gráfica de Lindweber-Burk. La inhibición competitiva ocurre cuando el inhibidor compite directamente con el sustrato por unirse al centro activo de la enzima. En este tipo de inhibición, la constante de Michaelis
aparentemente aumenta, reflejando una menor afinidad aparente por el sustrato, mientras que la velocidad máxima permanece inalterada porque a concentraciones saturadas de sustrato el efecto del inhibidor puede suspender completamente. La inhibición no competitiva se produce cuando el inhibidor se une a un sitio diferente al centro activo, como lo vemos en esta parte. Em, Este se le denomina también el sitio alostérico. Esta unión induce un cambio conformacional que reduce la actividad catalítica. En este caso, la velocidad máxima va a disminuir, perdón, porque el inhibidor reduce la eficiencia catalítica, pero la constante permanece sin cambios porque no afecta la afinidad por el sustrato. Finalmente tenemos esta, que es la inhibición no competitiva o mixta. Ocurre cuando el inhibidor se une únicamente al complejo enzima-sustrato. En este tipo de inhibición, tanto la constante como la velocidad máxima aparentemente disminuyen. Por otra parte, tenemos la inhibición irreversible. Implica la unión permanente del inhibidor a la enzima, generalmente a través de enlaces covalentes. Esto frecuentemente ocurre por la modificación química irreversible de un residuo aminoácido crítico en el centro activo o en sus proximidades. Un ejemplo clásico son los agentes nerviosos como el isopropil fluorofosfato, que inactiva irreversiblemente serinas proteasas, incluyendo la acetilcolinesterasa. Estos compuestos forman un enlace covalente con la serina reactiva del centro activo, impidiendo permanentemente la función enzimática. Los inhibidores suicidas, por otra parte, representan una categoría especialmente interesante desde el punto de vista terapéutico. Estos son profármacos que inicialmente son inactivos, pero que son transformados por la propia enzima diana en una molécula altamente reactiva que se une irreversiblemente a la enzima. Un ejemplo relevante es el fluorodesoxipuridilato, derivado del perdón, que inhibe irreversiblemente a la timidilato sintasa. Esta enzima es esencial para la síntesis de timina, componente del ADN, por lo que su inhibición es especialmente efectiva contra células cancerosas de rápida división. Y los metales pesados como el mercurio y el plomo también pueden causar inhibición irreversible al unirse a grupos sulfidrilo de residuos de cisteína, alterando la estructura tridimensional de las enzimas y eliminando su actividad catalítica. Tenemos unos ejemplos y ahora sí podemos pasar con la parte de la inhibición enzimática que constituye un mecanismo de acción común para numerosos fármacos utilizados en la práctica clínica, como les había dicho. Un ejemplo instructivo es el uso del etanol como antídoto en casos de envenenamiento por metanol o etilenglicol. El etanol actúa como inhibidor competitivo de la alcohol deshidrogenasa, la enzima responsable de metabolizar estos compuestos tóxicos. Al inhibir esta enzima, se previene la formación de metabolitos altamente tóxicos como el formaldehído y el ácido fórmico del metanol o el ácido oxálico del etilenglicol. Los antibióticos beta-lactámicos, incluyendo penicilinas y cefalosporinas, representan otro ejemplo importante. Estos fármacos actúan como inhibidores suicidas de enzimas bacterianas esenciales para la síntesis de la pared celular bacteriana, específicamente las transpeptidasas. Al inhibir estas enzimas, impiden la formación de una pared celular funcional, resultando en la muerte bacteriana. Y en oncología, diversos fármacos quimioterapéuticos funcionan mediante inhibición enzimática. El metotrexato inhibe la dihidrofolato reductasa, mientras que el fluorouracilo
como mencionamos anteriormente, inhibe la timidilato sintasa. Ambas enzimas son cruciales para la síntesis de nucleótidos necesarios para la replicación del ADN, afectando preferentemente a células de rápida división como las cancerosas. Los inhibidores de la bomba de protones, como el omeprazol, modifican irreversiblemente la bomba de protones en las células parietales gástricas, reduciendo significativamente la secreción de ácido gástrico. Ok, en la regulación de la actividad enzimática permite una respuesta rápida a las necesidades celulares sin requerir la síntesis de nuevas enzimas, lo que sería un proceso mucho más lento y energéticamente costoso. Un mecanismo de regulación particularmente importante es la activación proteolítica. Algunas enzimas se sintetizan inicialmente como precursores inactivos denominados simógenos o proenzimas. Estos precursores se activan mediante la excisión proteolítica irreversible de una o más uniones peptídicas específicas, llevada a cabo por otras enzimas. Este mecanismo asegura que la actividad enzimática ocurra únicamente en el momento y lugar apropiados, evitando daños potenciales que podrían resultar de una actividad prematura o inapropiada. Un ejemplo clásico son las enzimas digestivas pancreáticas, el tripsinógeno. La forma inactiva de la tripsina es activado por la enteropeptidasa intestinal una vez que alcanza el duodeno. Una vez activada, la tripsina puede entonces activar otros imógenos pancreáticos como la quimiotripsinógeno y la proelastasa, iniciando una cascada de activación. Este sistema en cascada también es fundamental en la coagulación sanguínea, donde una serie de simógenos se activa secuencialmente, amplificando la respuesta hemostática de manera controlada pero eficiente. La regulación alostérica constituye uno de los mecanismos más sofisticados de control enzimático. Los efectores alostéricos son moléculas que se unen a un sitio de la enzima distinto del centro activo, denominado sitio alostérico, para modular la actividad enzimática. La unión del efector alostérico induce un cambio conformacional en la enzima que puede afectar tanto la afinidad del sustrato por el centro activo como la velocidad catalítica máxima. Este mecanismo permite un control fino y sensible de la actividad enzimática. Las enzimas alostéricas típicamente están compuestas por múltiples subunidades y presentan una característica cinética distintiva. Una curva sigmoidea o en forma de S cuando se grafica la velocidad de reacción versus la concentración de sustrato. Esto contrasta con la cinética hiperbólica típica de las enzimas que siguen el modelo simple de Michaelis-Menten. Esta cinética sigmoidea es extremadamente importante fisiológicamente porque permite una respuesta mucho más sensible a pequeños cambios en la concentración del sustrato o del efector. Pequeñas variaciones en las concentraciones pueden resultar en cambios dramáticos en la actividad enzimática. Los efectores alostéricos pueden ser positivos, actuando como activadores que aumentan la actividad enzimática, o negativos, funcionando como inhibidores que la disminuyen. Un ejemplo prototípico de proteínas alostéricas es la hemoglobina, como lo vimos en el video pasado, que une oxígeno de manera cooperativa y es regulada por efectores como protones, dióxido de carbono y el 2,3-bisfosfoglicerato. En el contexto enzimático, la ribonucleótido-reductasa, enzima clave en la síntesis de ADN, representa un ejemplo de enzima alostérica con regulación compleja. Ok. La modificación covalente representa otro mecanismo fundamental para la regulación enzimática, implicando la adición o remoción de grupos químicos específicos a la estructura de la enzima.
El tipo más común y mejor estudiado de modificación covalente reversible es la fosforilación-desfosforilación. Las proteínas sinasas catalizan la adición de grupos fosfatos derivados del ATP, generalmente a residuos de serina, tronina o tirosina en la proteína diana. Las proteínas fosfatasas catalizan la reacción inversa, removiendo estos grupos fosfato. Es importante entender que la fosforilación puede resultar tanto en activación como en inactivación de una enzima, dependiendo de la enzima específica y del sitio de fosforilación. Algunas enzimas se activan al ser fosforiladas, mientras que otras se inactivan. ¿Ok? Este mecanismo es absolutamente central en las cascadas de transducción de señales celulares y regula enzimas claves en prácticamente todas las vías metabólicas importantes. La fosforilación permite una respuesta rápida y reversible en señales hormonales y otros estímulos celulares. Además de la fosforilación, existen otras modificaciones covalentes relevantes, incluyendo la acetilación, que es particularmente importante en la regulación de histonas y otras proteínas nucleares, la metilación, también crucial en la regulación epigenética, y la glucosilación, como la que está emergiendo como un mecanismo regulatorio importante en el metabolismo celular. Esa está la que vemos acá. Los análisis enzimáticos constituyen herramientas fundamentales tanto en el diagnóstico como en el monitoreo de enfermedades en la práctica médica moderna. Una aplicación importante es la medición de concentraciones de sustratos en fluidos biológicos utilizando la alta especificidad de la enzima. Un ejemplo paradigmático es la medición de glucosa en sangre utilizando glucosa oxidasa, que convierte específicamente la glucosa en productos detectables, permitiendo una cuantificación precisa y específica. Sin embargo, quizás la aplicación clínica más extendida es la determinación de la actividad enzimática en suero o plasma para la identificación y monitoreo del daño tisular. El principio fundamental es que los niveles elevados de ciertas enzimas en sangre generalmente indican que el tejido donde se encuentran predominantemente ha sufrido algún tipo de lesión y ha liberado su contenido enzimático al torrente sanguíneo. La enzima específica o el perfil de isoenzimas liberadas ayuda a identificar el tejido afectado. Por ejemplo, niveles elevados de aspartato aminotransferasa y alanina aminotransferasa sugieren hepatopatías. Niveles altos de creatina sinasa pueden indicar daño muscular, incluyendo un daño cardíaco, y los patrones específicos de isoenzimas de lactato deshidrogenasa pueden ayudar a distinguir entre diferentes tipos de daño tisular. Y por último, para asegurar mediciones fiables y reproducibles, estos análisis se realizan bajo condiciones estrictamente estandarizadas, controlando parámetros como temperatura, pH, concentración de sustrato y disponibilidad de coenzimas necesarias. Para concluir esta presentación, es importante sintetizar los conceptos fundamentales que hemos revisado. Ok, entonces, recordamos, las enzimas son catalizadores proteicos absolutamente esenciales que controlan tanto la velocidad como la dirección de las vías metabólicas en los organismos vivos. Su actividad depende críticamente de múltiples factores: la especificidad inherente por sus sustratos, las condiciones ambientales como pH y temperatura y la disponibilidad de coenzimas y cofactores necesarios, y la cinética enzimática nos proporciona un marco teórico para describir su comportamiento saturable, caracterizado por parámetros como la constante de Michaelis y la velocidad máxima, que tienen implicaciones tanto fisiológicas como clínicas importantes. Los mecanismos de acción enzimáticos, aunque diversos, comparten principios comunes que involucran interacciones específicas en el centro activo, frecuentemente a través de la formación de intermediarios que facilitan la transformación química.
Otra cosa es que la regulación de la actividad enzimática es extraordinariamente sofisticada, operando a través de múltiples mecanismos, incluyendo la activación proteolítica, el control alostérico y las modificaciones covalentes. Esta regulación permite una adaptación fina y rápida a las necesidades metabólicas cambiantes. Los inhibidores enzimáticos han demostrado ser cruciales en terapéutica, permitiendo la modulación selectiva de vías metabólicas específicas, lo que constituye la base de acción de numerosos fármacos. Finalmente, la medición de actividades enzimáticas se ha establecido como una herramienta diagnóstica vital en medicina clínica, proporcionando información valiosa sobre el estado funcional de diferentes tejidos y órganos. La comprensión profunda de estos principios enzimáticos es fundamental para cualquier profesional de la salud, ya que subyace a gran parte de la fisiopatología, farmacología y el diagnóstico en medicina moderna. Bien, como segunda parte del video, vamos a ver también el tema de vitaminas y minerales. Para empezar, los micronutrientes que estudiaremos hoy son sustancias químicas esenciales que nuestro organismo requiere en pequeñas cantidades para funcionar correctamente. Las vitaminas y los oligoelementos representan micronutrientes indispensables para el metabolismo celular. Su función principal es actuar como grupos prostéticos, que son componentes no proteicos unidos permanentemente a enzimas, o como cofactores, que son moléculas que se asocian temporalmente con la enzima para facilitar las reacciones bioquímicas. Estos micronutrientes desempeñan roles cruciales en el metabolismo de los tres macronutrientes principales: hidratos de carbono, grasas y proteínas. Sin embargo, su función va más allá del metabolismo energético. Las vitaminas A y D, por ejemplo, funcionan de manera similar a las hormonas, regulando procesos celulares a nivel génico. Además, son fundamentales para procesos como el crecimiento celular, la proliferación y diferenciación celular, e influyen significativamente en el funcionamiento del sistema inmunitario. Es importante comprender que las deficiencias de micronutrientes pueden originarse por múltiples mecanismos. La ingesta inadecuada es la causa más obvia, pero no la única. También pueden desarrollarse deficiencias por absorción deficiente a nivel del tubo gastrointestinal, por utilización ineficiente una vez que el nutriente ha sido absorbido, por aumento de las pérdidas corporales o por aumento de las demandas metabólicas, como ocurre durante el embarazo o la adolescencia. En el caso específico de los adultos mayores, observamos frecuentemente deficiencias debido a absorción intestinal menos eficiente, lo que constituye un factor de riesgo importante en esta población. Las cirugías gastrointestinales representan otra causa significativa de deficiencia, ya que pueden alterar tanto la absorción como el metabolismo de estos nutrientes. Un aspecto clínico relevante es que las deficiencias múltiples son más frecuentes que las deficiencias aisladas, lo que requiere un enfoque integral en el diagnóstico y tratamiento. Finalmente, debemos recordar que algunas vitaminas y oligoelementos pueden ser tóxicos cuando se consumen en exceso, por lo que la suplementación debe ser cuidadosamente evaluada. Las vitaminas se clasifican según su solubilidad, lo que determina características importantes sobre su absorción, almacenamiento y excreción. Esta clasificación nos permite comprender mejor su comportamiento en el organismo. Las vitaminas liposolubles incluyen las vitaminas A, D, E y K. Su característica principal es que requieren lípidos para su absorción y tienden a almacenar en los tejidos grasos del organismo. Por otro lado, las vitaminas hidrosolubles comprenden el complejo B, que incluye 8 vitaminas diferentes: tiamina, riboflavina, niacina, ácido pantoténico, piridoxina, biotina, ácido fólico y
cobalamina. Además, incluimos la vitamina C o ácido ascórbico. Esta clasificación es fundamental para comprender las diferencias en su metabolismo y las consecuencias clínicas de sus deficiencias. Las vitaminas liposolubles presentan características metabólicas distintivas que las difieren claramente de las hidrosolubles. Estas vitaminas se asocian íntimamente con la grasa corporal y frecuentemente se almacenan en los tejidos, lo que permite mantener concentraciones circulantes relativamente constantes incluso cuando la ingesta es irregular. Un ejemplo claro es la vitamina A, que se almacena en el hígado y se transporta en el plasma mediante proteínas específicas transportadoras. Esta capacidad de almacenamiento significa que no se absorben tan fácilmente como las vitaminas hidrosolubles y requieren un sistema de transporte más complejo. Desde el punto de vista bioquímico, con excepción de la vitamina K, las vitaminas liposolubles no actúan como coenzimas. Las vitaminas A y D tienen un comportamiento más similar al de las hormonas, actuando al nivel de regulación génica. Un aspecto clínico importante es que las vitaminas A y D pueden ser tóxicas cuando se consumen en cantidades excesivas, a diferencia de las vitaminas E y K, que son más seguras. La malabsorción de grasas causada por enfermedades del hígado, vesícula biliar, enfermedad inflamatoria intestinal, como la enfermedad de Crohn o la celíaca, o la fibrosis quística, puede provocar deficiencias de todas las vitaminas liposolubles simultáneamente. Vitamina A, retinoides. Representa un término genérico que abarca varios compuestos relacionados, el retinol, retinal y ácido retinoico. Es importante distinguir que el retinal y el ácido retinoico son las formas biológicamente activas de esta vitamina. ¿Ok? Los retinoides incluyen no solo estas tres sustancias naturales, sino también compuestos sintéticos con actividad similar. La provitamina A, principalmente el betacaroteno y otros carotenoides, son pigmentos vegetales que pueden convertirse en vitamina A activa en nuestro organismo. El metabolismo de la vitamina A sigue una secuencia específica. Todas las formas dietéticas se convierten inicialmente en retinol y posteriormente se transforma en retinal y ácido retinoico según las necesidades celulares. El transporte de la vitamina A ocurre mediante los ésteres de retinol, que se incorporan en kilomicrones y se transportan al hígado para su almacenamiento. Las fuentes dietéticas se dividen en dos categorías. Las fuentes betacaroteno incluyen verduras de color amarillo y verde oscuro, así como tomates. Las fuentes directas de retinol y ácido retinoico son principalmente de origen animal, como lo son el hígado, aceite de pescado, yema de huevo, mantequilla y leche. La actividad de la vitamina A se expresa en equivalentes de actividad de retinol, abreviado como RAU, que estandariza la potencia de las diferentes formas. El hígado funciona como el principal órgano de almacenamiento de la vitamina A, manteniendo reservas en forma de ésteres de retinol que pueden proporcionar aproximadamente un año de suministro para el organismo. Este almacenamiento prolongado explica por qué las deficiencias de vitamina A se desarrollan lentamente. La movilización desde el hígado ocurre mediante un sistema de transporte específico. La vitamina A se excreta del hígado unida a proteínas séricas fijadoras de retinol, conocidas como RBP, por sus siglas en inglés. Una vez en circulación, es captada por las células que la requieren. El ácido retinoico, la forma más activa de la vitamina A, desempeña funciones fundamentales en procesos celulares críticos. Es esencial para el crecimiento celular normal. La diferenciación celular, que es el proceso por el cual las células se especializan en funciones específicas. Y también la proliferación celular. Durante el desarrollo embrionario, el ácido retinoico es crucial para la organogénesis, que es el proceso de formación de los órganos. También mantiene la integridad de los tejidos epiteliales, que son las superficies que recubren el cuerpo y las cavidades internas.
La manifestación más característica del déficit de la vitamina A es la ceguera nocturna, que consiste en una visión defectuosa en condiciones de poca iluminación. Este síntoma tiene una base bioquímica específica. El mecanismo involucra la formación del pigmento visual rodopsina en los bastones de la retina. La rodopsina se forma por la combinación del 11-cis retinal con una proteína llamada opsina. Cuando la luz incide sobre la retina, disocia esta combinación y convierte el retinal a otras formas, iniciando el proceso de la visión. El déficit grave y prolongado puede progresar hacia xeroftalmia, que es una sequedad severa de la córnea y conjuntiva, y eventualmente puede causar ceguera permanente. Esta condición es una de las principales causas prevenibles de ceguera en países desarrollados. Un aspecto crucial es que tanto la deficiencia como el exceso de vitamina A pueden provocar anomalías congénitas, lo que requiere un balance cuidadoso durante el embarazo. Y la toxicidad por vitamina A puede ser aguda o crónica. Un ejemplo histórico interesante es el caso de exploradores polares que desarrollaron toxicidad aguda al consumir hígado de oso, que contiene concentraciones extremadamente elevadas de vitamina A. La vitamina D representa un caso único entre las vitaminas porque funciona más como una hormona que como un nutriente tradicional. Su papel principal es la regulación de la homeostasis del calcio, manteniendo los niveles de calcio sérico dentro de rangos fisiológicos normales. Además de su función en el metabolismo del calcio, la vitamina D influye sobre la expresión de genes implicados en procesos celulares fundamentales como la proliferación, diferenciación y apoptosis celular. La apoptosis es el proceso de muerte celular programada esencial para el desarrollo normal y la eliminación de células dañadas. La vitamina D también modula el crecimiento celular y participa activamente en la función inmunitaria, contribuyendo tanto a la inmunidad innata como adaptiva. Tiene efectos antiinflamatorios que pueden ser relevantes en diversas condiciones patológicas. Las consecuencias del déficit son diferentes según la edad. En niños causa raquitismo, caracterizado por deformidades óseas debido a la mineralización deficiente, mientras que en adultos causa osteomalacia, que es un reblandecimiento de los huesos. Como otras vitaminas liposolubles, el exceso de vitamina D es tóxico y puede causar hipercalcemia y daño renal. La vitamina E dietética consiste en una mezcla de compuestos relacionados llamados tocoferoles. Aunque el 90% de la vitamina E presente en los tejidos humanos corresponde al alfa-tocoferol, que es la forma más activa biológicamente. El proceso de absorción de la vitamina E está íntimamente ligado al metabolismo de los lípidos. Se absorbe junto con los lípidos en el intestino delgado, se empaqueta en kilomicrones durante el proceso de absorción y posteriormente se asocian las lipoproteínas en la circulación sanguínea. La función principal de la vitamina E es actuar como antioxidante, protegiendo las membranas celulares del daño causado por especies reactivas de oxígeno, conocidas como ROS. Estas especies reactivas pueden dañar los lípidos de las membranas celulares mediante un proceso llamado peroxidación lipídica. El déficit de vitamina E es relativamente infrecuente en adultos sanos, pero puede observarse en poblaciones específicas, como lo son los recién nacidos prematuros, que tienen reservas limitadas, y niños con fibrosis quística o malabsorción de grasas, debido a su absorción deficiente. La vitamina K comprende un grupo de compuestos químicamente relacionados que difieren en el número de unidades isoprenoides en su estructura. Las unidades isoprenoides son cadenas de 5 carbonos que se repiten en la molécula. En la circulación encontramos principalmente filoquinona, también conocida como vitamina K1,
mientras que en el hígado se almacena como menaquinonas, denominadas vitamina K2. La absorción de vitamina K depende directamente de la capacidad del organismo para absorber grasa. La función esencial de la vitamina K es la coagulación sanguínea. Específicamente, es necesaria para la carboxilación de residuos de glutamato en diversas proteínas, incluyendo los factores de coagulación y la osteocalcina, una proteína importante en el metabolismo óseo. Estos residuos de glutamato carboxilados son necesarios para la quelación de iones calcio, que es fundamental para la activación de los factores de coagulación. Las fuentes dietéticas incluyen verduras de hoja verde, frutas, productos lácteos, aceites vegetales y cereales. Además, la vitamina K es producida por la microflora intestinal normal, lo que contribuye significativamente a nuestros requerimientos. Tenemos la imagen y ahora. El déficit de vitamina K se manifiesta principalmente como trastornos hemorrágicos debido a la síntesis deficiente de factores de coagulación. Afortunadamente, este déficit es infrecuente en la población general, con excepción de los recién nacidos que tienen reservas limitadas y una flora intestinal inmadura. El déficit puede desarrollarse en pacientes con hepatopatía, ya que el hígado es el sitio principal de síntesis de los factores de coagulación, o en casos de mala absorción de grasas por diversas causas. Un aspecto clínicamente relevante es la interacción de la vitamina K con los anticoagulantes humarínicos, como la warfarina y el bicumarol. Estos medicamentos actúan interfiriendo específicamente con el ciclo de la vitamina K, bloqueando la carboxilación de los factores de coagulación. Esta interacción tiene implicaciones terapéuticas importantes. La vitamina K funciona como antídoto específico para el envenenamiento por estos compuestos anticoagulantes, lo que la convierte en un tratamiento de emergencia crucial en caso de sobredosis. Las vitaminas hidrosolubles incluyen el complejo de vitaminas B y la vitamina C y presentan características metabólicas distintivas que las diferencian claramente de las liposolubles. La característica más importante es que, con la excepción notable de la vitamina B12, el organismo no tiene capacidad de almacenamiento significativa para estas vitaminas. Esto significa que deben suministrarse regularmente en la dieta para mantener niveles adecuados. A diferencia de las vitaminas liposolubles, las hidrosolubles en exceso se excretan principalmente por la orina, lo que generalmente las hace menos propensas a causar toxicidad. Sin embargo, esta excreción rápida también significa que las deficiencias pueden desarrollarse más rápidamente cuando la ingesta es inadecuada. Esta diferencia en el almacenamiento y excreción tiene implicaciones clínicas importantes para el diagnóstico, tratamiento y prevención de deficiencias. Las vitaminas del complejo B son absolutamente esenciales para el metabolismo normal del organismo. Su función principal es actuar como coenzimas en numerosas reacciones bioquímicas, facilitando procesos metabólicos fundamentales. Estas vitaminas participan activamente en el metabolismo de los tres macronutrientes principales, los cuales son los hidratos de carbono, grasas y proteínas. Esta participación significativa que existe una relación directa entre el gasto energético y los requerimientos de vitamina B. Un principio importante es que cuanto mayor sea la ingesta calórica, mayores serán las necesidades de vitamina B. Esto es particularmente relevante cuando el aumento del aporte energético proviene especialmente de carbohidratos simples, que requieren un incremento proporcionalmente mayor de vitamina B para su metabolismo. Una situación clínica ilustrativa es que una dieta muy rica en carbohidratos refinados pero pobre en vitamina B podría desarrollar beriberi, que es la enfermedad por deficiencia de tiamina.
Vitamina B1. La tiamina es especialmente importante para el metabolismo de los hidratos de carbono. Su forma biológicamente activa es el tiamina pirofosfato, abreviado como TPP, que actúa como coenzima en reacciones cruciales del metabolismo energético. La tiamina pirofosfato es coenzima de enzimas fundamentales como la piruvato deshidrogenasa, que convierte el piruvato en acetilcoenzima A para ingresar al ciclo de Krebs. Y la alfa-cetoglutarato deshidrogenasa, otra enzima clave del ciclo de Krebs. También participa en el metabolismo de aminoácidos de cadena ramificada, que son aminoácidos esenciales importantes para la síntesis proteica y es coenzima de la transcetolasa. Sí, creo que sí. Transcetolasa en la vía de las pentosas fosfato, una ruta metabólica alternativa para el metabolismo de la glucosa. ¿Ok? Además de su papel en el metabolismo energético, la tiamina es importante en la producción de ácido clorhídrico en el estómago, contribuyendo a la función digestiva normal. El beriberi tiene la distinción histórica de ser la primera enfermedad por deficiencia, descubierta científicamente, claro, lo que marcó el inicio del estudio moderno de las vitaminas. La enfermedad se manifiesta característicamente como debilidad muscular, que puede afectar incluso al músculo cardíaco causando cardiomiopatías, y como enfermedad neurológica debido a la dependencia del sistema nervioso del metabolismo de la glucosa. Un contexto clínico particularmente relevante es la deficiencia de tiamina en el alcoholismo. Esta deficiencia contribuye significativamente al desarrollo del síndrome de Wernicke-Korsakoff, una condición neuropsiquiátrica grave que combina síntomas neurológicos agudos con deterioro de la memoria a largo plazo. Para evaluar el estado de la tiamina en la práctica clínica disponemos de dos métodos principales: la medición directa mediante cromatografía líquida de alta resolución conocida como HPLC y la medición de la actividad de la transcetolasa eritrocítica que refleja funcionalmente el estado de la vitamina. La riboflavina es necesaria para la síntesis de dos coenzimas fundamentales: el flavina mononucleótido, abreviado como FMN, y el flavina adenina dinucleótida, conocido como FAD. Estas coenzimas, FMN y FAD, son componentes esenciales de las enzimas oxidorreductasas, que catalizan reacciones de transferencia de electrones en el metabolismo energético. Se caracterizan por estar firmemente unidas a la enzima nativa y participar directamente en reacciones de oxidorreducción. Una característica física distintiva de la riboflavina es que es una molécula coloreada y fluorescente, lo que la hace sensible a la descomposición por la luz. Esta fotosensibilidad tiene implicaciones prácticas para el almacenamiento de alimentos ricos en riboflavina. La deficiencia de riboflavina produce un conjunto característico de síntomas que afectan principalmente las mucosas y la piel. La falta de riboflavina en la dieta ocasiona inflamación de las comisuras de la boca, conocida como estomatitis angular, e inflamación de la lengua, denominada glositis. También se desarrolla dermatitis descamativa, que es una inflamación de la piel con descamación y cierto grado de fotofobia, que es una sensibilidad anormal a la luz. Una situación clínica específica donde puede ocurrir deficiencia es en recién nacidos con ictericia que reciben tratamiento con fototerapia, ya que la exposición prolongada a la luz puede descomponer la riboflavina. El hipotiroidismo representa otra causa de deficiencia funcional, ya que las hormonas tiroideas son necesarias para la conversión eficiente de riboflavina a sus formas coenzimáticas activas, la FMN
y la FAD. Por otra parte, la vitamina B3, niacina, es necesaria para la síntesis de dos coenzimas fundamentales en el metabolismo celular: el nicotinamida adenina dinucleótido, conocida como NAD, y el nicotinamida adenina dinucleótido fosfato, abreviado como NADP. Estas coenzimas participan como aceptores y donadores de electrones en reacciones de oxidorreductasas en el metabolismo celular. La forma biológicamente activa es la nicotinamida, no el ácido nicotínico. Un aspecto interesante es que la niacina puede sintetizarse endógenamente a partir del aminoácido triptófano, aunque esta conversión es relativamente ineficaz. La síntesis a partir de triptófano requiere la presencia de otras vitaminas B, como son la tiamina, iridoxina y riboflavina, lo que ilustra la interdependencia de las vitaminas del complejo B. Las necesidades de niacina se relacionan directamente con el gasto energético del individuo, similar a otras vitaminas del complejo B. El déficit inicial de niacina se manifiesta como glositis superficial, que es una inflamación leve de la lengua. Sin embargo, el déficit grave causa pelagra, una enfermedad potencialmente mortal. La pelagra se caracteriza clásicamente por las 3D, las cuales son dermatitis, que se presenta como lesiones cutáneas específicamente en áreas expuestas al sol; la diarrea debido a los efectos en el tracto gastrointestinal; y la demencia por los efectos neurológicos, desembocando esto en muerte si no se trata oportunamente. Es importante reconocer que ciertos fármacos pueden predisponer a la deficiencia de niacina. Un ejemplo notable es la isoniazida, un medicamento antituberculoso que interfiere con el metabolismo de la niacina. En cuanto a la toxicidad, aunque las vitaminas hidrosolubles generalmente son más seguras, dosis muy elevadas de niacina pueden causar hepatotoxicidad, especialmente cuando se usa en dosis farmacológicas para el tratamiento de dislipidemias. La vitamina B6 dietética es en realidad una mezcla de compuestos relacionados: piridoxina, piridoxal, piridoxamina y sus respectivos ésteres 5-fosfato. La piridoxina es la forma predominante en los alimentos. La forma biológicamente activa es el fosfato de piridoxal, que se genera tras la absorción y el metabolismo de las formas dietéticas. La absorción ocurre principalmente en el yeyuno, la parte media del intestino delgado. Un principio nutricional importante es que los requerimientos de vitamina B6 aumentan proporcionalmente con la ingesta de proteínas, ya que esta vitamina es esencial para el metabolismo de los aminoácidos. La vitamina B6 tiene un rango funcional extraordinariamente amplio, participando en más de 100 reacciones enzimáticas diferentes. Su versatilidad la convierte en una de las vitaminas más importantes bioquímicamente. Participa en el metabolismo de hidratos de carbono, lípidos y, especialmente, como ya les dije, en aminoácidos, donde es fundamental para procesos de síntesis, catabolismo e interconversión de aminoácidos. En el metabolismo de unidades monocarbonadas trabaja en coordinación con el folato y la vitamina B2. Es necesaria para la síntesis de neurotransmisores importantes como la serotonina y la noradrenalina, lo que explica algunos de los síntomas neuropsiquiátricos de su deficiencia. También es necesaria para la síntesis de esfingosina, un componente crucial de la esfingomielina, y otros esfingolípidos, que forman parte de las membranas celulares, especialmente en el tejido nervioso. En la síntesis del grupo hemo, componente de la hemoglobina, y en la función inmunitaria, la vitamina B6 también desempeña roles importantes.
Las fuentes dietéticas incluyen pescado, cordero, hígado, pues de corral, papas y frutas no cítricas. Los síntomas de deficiencia de vitamina B6 piridoxina reflejan su amplio rango de función biológica. El déficit leve se manifiesta inicialmente con síntomas neuropsiquiátricos, irritabilidad, nerviosismo y depresión. El déficit grave puede progresar hacia neuropatía periférica, que es el daño a los nervios periféricos, convulsiones e incluso como en casos severos. Una manifestación hematológica característica es la anemia sideroblástica, que se identifica por la presencia de eritrocitos nucleados con gránulos de hierro visibles, indicando una alteración en la síntesis del hemo. También pueden aparecer manifestaciones cutáneas y mucosas como dermatitis, queilosis, que son fisuras en las comisuras de los labios, y la glositis. Los niveles de vitamina B6 disminuyen en diversas condiciones, como lo son personas que sufren de alcoholismo, personas con obesidad, estados de malabsorción como la enfermedad de Crohn, celíaca y colitis ulcerosa, también en nefropatía terminal y cuadros autoinmunitarios. Ciertos fármacos, particularmente la isoniazida y los anticonceptivos orales, pueden acelerar la deficiencia al interior con el metabolismo de la vitamina. Para evaluar el estado de vitamina B6 se utiliza la medición de la actividad de la aspartato aminotransferasa eritrocitaria, que refleja funcionalmente los niveles de vitamina. La biotina, vitamina B7, actúa como coenzima en reacciones de carboxilación, que son procesos donde se añade dióxido de carbono a moléculas orgánicas. Estas reacciones son fundamentales en dos procesos metabólicos, los cuales son la lipogénesis, que es la síntesis de ácidos grasos, y la gluconeogénesis, que es la producción de glucosa a partir de precursores no glucídicos. También participa en el catabolismo de aminoácidos de cadena ramificada, contribuyendo al metabolismo proteico. Y una característica única de la biotina es que normalmente es sintetizada por la flora intestinal normal en cantidades suficientes para satisfacer la mayor parte de nuestros requerimientos nutricionales, lo que explica por qué su deficiencia es relativamente infrecuente. Cuando se desarrolla una deficiencia de biotina, los síntomas incluyen manifestaciones neuropsiquiátricas como depresión y alucinaciones, dolor muscular y dermatitis. En niños con deficiencias múltiples de carboxilasa, una condición genética rara, también se observa inmunodeficiencia, lo que subraya la importancia de la biotina en la función inmune. Una causa interesante de deficiencia de biotina es el consumo prolongado de huevos crudos. Los huevos crudos contienen una proteína llamada avidina, que se combina específicamente con la biotina y previene su absorción intestinal. La cocción desnaturaliza la avidina, eliminando este problema. La vitamina B9, ácido fólico. El término ácido fólico incluye varios derivados químicamente relacionados llamados colectivamente folatos. Su función principal es intervenir en relaciones de transferencia de un único carbono, que son procesos fundamentales en la síntesis de diversos compuestos. Estas reacciones incluyen procesos de metilación, que son modificaciones químicas importantes para la regulación génica, y la síntesis de compuestos como colina, serina, glicina y metionina. El folato es especialmente crítico para la síntesis de purinas y timina, que son componentes esenciales de los ácidos nucleicos y, por tanto, fundamentales para la síntesis de ADN y la división celular. Otra cosa es que los polimorfismos en el gen
THFR, que codifican una enzima clave en el metabolismo del folato, se han asociado con mayor riesgo de desarrollar cáncer de colon, espina bífida y leucemia. Las fuentes dietéticas incluyen hígado, levaduras, verdura de hoja verde, frutas y cereales enriquecidos con folato. Un aspecto farmacológico interesante es que los análogos estructurales del folato se utilizan como antibióticos y agentes antineoplásicos, aprovechando su toxicidad selectiva en células de división rápida. En adultos, la deficiencia de folato provoca anemia megaloblástica, caracterizada por la presencia de células blásticas grandes en la médula ósea y eritrocitos macrocíticos frágiles, con tendencia a la hemólisis. Una característica diagnóstica importante es que las anomalías hematológicas causadas por deficiencia de folato son indistinguibles de las causas por deficiencia de vitamina B12, lo que requiere pruebas específicas para el diagnóstico diferencial. Los cambios neurológicos también pueden ser similares a los del déficit de vitamina B12, aunque generalmente son menos prominentes. La deficiencia de folato contribuye a la hiperhomocisteinemia, una condición asociada con mayor riesgo cardiovascular y otras complicaciones. Los síntomas inespecíficos incluyen pérdida de apetito, diarrea y debilidad general. Esta vitamina presenta una importancia médica excepcional durante el periodo reproductivo. La ingesta adecuada de ácido fólico en torno al momento de la concepción resulta absolutamente esencial para el desarrollo fetal normal. Los estudios demuestran que la suplementación durante lo que denominamos periodo periconcepción, es decir, antes y después de la concepción, previenen eficazmente la aparición de espina bífida, que representa uno de los defectos más graves del tubo neural. Es fundamental comprender el timing de este proceso. El cierre del tubo neural ocurre entre los días 22 y 28 después de la concepción, momento en el cual muchas mujeres aún no saben que están embarazadas. Por esta razón, la suplementación preventiva resulta crucial. Ahora dirigimos nuestra atención hacia la vitamina B12 o coalamina, una de las vitaminas más complejas estructuralmente. Su arquitectura molecular presenta similitudes notables con el sistema de porfirina del grupo hemo, aunque se encuentra considerablemente más hidrogenada. Una característica única de esta vitamina es la presencia de un ion cobalto en estado de oxidación, más 3, en su centro molecular. Esto constituye la única función biológica conocida del cobalto en el organismo humano, lo que subraya la especificidad de esta vitamina. Las funciones de la cobalamina son múltiples y críticas. Participa activamente en la síntesis de ácidos nucleicos, proceso fundamental para la división celular y la producción de eritrocitos. Además, desempeña un papel esencial en el reciclado de folatos, estableciendo una interconexión metabólica importante. Como cofactor, la vitamina B12 es indispensable para la metionina sintetasa, enzima que cataliza la conversión de homocisteína a metionina. Esta reacción resulta crucial para la síntesis de S-adenosilmetionina, el principal donador de grupo metilo en el organismo. Otro papel metabólico importante es su participación en la conversión de etilmalonil, coenzima A succinil, coenzima A, reacción que se requiere específicamente la forma de coenzima 5' desoxiadenosil cobalamina. La vitamina B12 presenta características únicas en cuanto a su origen y absorción. Es sintetizada exclusivamente por bacterias, lo que significa que está completamente ausente de todos los alimentos de origen vegetal. Esta característica la distingue de otras vitaminas que tienen implicaciones nutricionales importantes. Se encuentra presente únicamente en productos de origen animal, como lo son el pescado,
productos lácteos, carnes y vísceras. Esta distribución limitada coloca a las personas que siguen dietas veganas en riesgo significativo de desarrollar déficit dietético. El proceso de absorción de la vitamina B12 es extraordinariamente complejo y específico. Requiere obligatoriamente del factor intrínseco, una glicoproteína secretada por las células parietales gástricas. Una vez liberada de los alimentos, la vitamina se une al factor intrínseco, formado así un complejo que es absorbido específicamente en el ilion distal. El metabolismo de la vitamina B12 incluye excreción biliar y circulación enterohepática, lo que permite cierta conversión de las reservas corporales. Además, en el plasma es transportada unida a proteínas específicas, las proteínas R, la aptocorrina o transcobalamina 1 y la transcobalamina 2. El déficit de vitamina B12 se manifiesta con un espectro amplio de síntomas que afectan múltiples sistemas. Los síntomas iniciales incluyen anemia, fatiga, estreñimiento, pérdida de peso y diarrea. Particularmente preocupantes son las manifestaciones neurológicas que pueden incluir entumecimiento, hormigueo, pérdida del equilibrio, confusión, trastorno del estado de ánimo y, ya en casos severos, demencia. Estos síntomas neurológicos pueden ser irreversibles si no se tratan oportunamente. La causa más común de déficit de vitamina B12 es la anemia perniciosa, un trastorno autoinmunitario caracterizado por atrofia gástrica y consecuente falta de producción de factor intrínseco. Otras causas importantes incluyen cirugía gástrica o bariátrica, extirpación quirúrgica del ilion, como puede ocurrir en la enfermedad de Crohn, y la hipocloridria asociada al envejecimiento. Bioquímicamente, el déficit se caracteriza por la acumulación de ácido metilmalónico y homocisteína, metabolitos que pueden utilizarse como marcadores diagnósticos. Existe una interrelación metabólica fundamental entre la vitamina B12 y el folato, que tiene importantes implicaciones clínicas. Las funciones de ambas vitaminas están íntimamente conectadas y el déficit de cualquiera de ellas produce manifestaciones clínicas idénticas, particularmente la anemia megaloblástica. Ambas vitaminas participan en la conversión de homocisteína a través de metionina. Cuando existe déficit de vitamina B12, esta reacción se ve inhibida, causando la acumulación de N5-metiltetrahidrofolato, fenómeno conocido como trampa de tetrahidrofolato. Esta situación efectivamente secuestra el folato en una forma metabólicamente inactiva. Una manifestación clínica importante es que puede desarrollarse degeneración medular combinada subaguda, una manifestación neurológica grave incluso sin la presencia de anemia. Esto subraya la importancia del diagnóstico diferencial preciso. Durante el tratamiento, si se administra folato en presencia de déficit de vitamina B12, debe suplementarse simultáneamente con vitamina B12 para evitar el agravamiento de la neuropatía, ya que el folato puede enmascarar la anemia, pero no previene el daño neurológico. A modo de resumen de las deficiencias de las vitaminas del grupo B, observamos un patrón de enfermedades específicas asociadas a cada déficit. La tiamina o vitamina B1 causa beriberi. La riboflavina o B2 produce estomatitis angular, glositis y dermatitis. La niacina o vitamina B3 causa pelagra, caracterizada por la triada clásica de dermatitis, diarrea y demencia.
El ácido pantoténico, vitamina B5, presenta la particularidad de no tener deficiencias conocidas en humanos sanos. La piridoxina o B6 causa síntomas neurológicos y anemias sideroblástica. La biotina o vitamina B7 produce dermatitis, síntomas neurológicos e inmunodeficiencias. El ácido fólico causa anemia megaloblástica y defectos del tubo neural, mientras que la gualamina produce anemia perniciosa y síntomas neurológicos. Ok. Por último, vamos a mencionar el ácido pantoténico, vitamina B5. Este merece una mención especial por su ubicuidad y función. Se encuentra ampliamente distribuido tanto en alimentos de origen animal como vegetal. De ahí su denominación pantoténico, que significa de todas partes. Su función principal es formar parte de la molécula de coenzima A, un cofactor absolutamente esencial en el metabolismo energético y la síntesis de ácidos grasos. La importancia de esta vitamina se refleja en el hecho de que no existen datos documentados sobre su deficiencia en seres humanos en condiciones normales, excepto en estudios experimentales con dietas artificialmente deficientes. La vitamina C o ácido ascórbico funciona primariamente como un agente reductor potente. Su forma activa es el ácido ascórbico que puede oxidarse reversiblemente a ácido deshidroascórbico, manteniendo así su capacidad antioxidante. Una función importante es su participación en la regeneración del alfa-tocoferol o vitamina E, otra vitamina antioxidante, demostrando la interconexión entre sistemas antioxidantes. Su función primaria consiste en mantener los cofactores metálicos en su estado de valencia más baja, particularmente el hierro ferroso y el cobre cuproso, lo que resulta esencial para numerosas reacciones enzimáticas. La vitamina C interviene en procesos biosintéticos críticos, la síntesis de colágeno mediante la hidroxilación de prolina, la síntesis de adrenalina, esteroides, ácidos biliares, L-carnitina y diversos neurotransmisores. Además, mejora significativamente la absorción de hierro no hémico y participa en el metabolismo mineral del hueso. Los humanos, a diferencia de la mayoría de mamíferos, no pueden sintetizar vitamina C, por lo que constituye un nutriente esencial que debe obtenerse de la dieta. El déficit de vitamina C causa escorbuto, enfermedad que resulta directamente de los defectos en la síntesis de colágeno. Los síntomas característicos incluyen fragilidad capilar con hemorragias consecuentes, debilidad muscular, encías blandas y hemorragias, problemas dentales, mala cicatrización de heridas, anemia, fatiga, depresión y osteoporosis. Adicionalmente, el déficit compromete significativamente la función inmunitaria, aumentando la susceptibilidad a infecciones. La vitamina C es particularmente lábil, destruyéndose fácilmente por exposición al oxígeno, iones metálicos, pH alto, calor y luz. Esta característica, tiene implicaciones importantes para el procesamiento y almacenamiento de alimentos. Las fuentes más importantes, incluyendo cítricos, frutas blandas, tomates, pimientos. Afortunadamente no existe evidencia de toxicidad por exceso de vitamina C, aunque teóricamente podría existir riesgo de formación de cálculos renales de oxalato en dosis muy elevadas. La evidencia científica actual establece que ciertos suplementos vitamínicos presentan beneficios claros para la salud, específicamente el ácido fólico en mujeres embarazadas o que planean estarlo para la prevención de defectos del tubo neural y la vitamina D en personas que viven en zonas con exposición solar escasa.
Sin embargo, los beneficios propuestos en la prevención de cáncer y enfermedades cardiovasculares permanecen inciertos. Aunque estudios observacionales iniciales sugerían beneficios de la vitamina C y E en enfermedades cardiovasculares, los estudios prospectivos controlados han demostrado resultados controvertidos. Más preocupante aún, los suplementos vitamínicos pueden ser nocivos en ciertas circunstancias. Las altas dosis de vitamina A pueden causar reducción de la densidad mineral ósea, toxicidad y efectos teratogénicos. El betacaroteno en fumadores ha demostrado aumentar la mortalidad por cáncer pulmonar. La evidencia actual sugiere que las frutas y verduras constituyen las mejores fuentes de vitaminas y la recomendación más segura es promover su ingesta regular en lugar de depender de suplementos. Y ahora iniciamos con la parte de minerales. Debemos reconocer que los más importantes en el cuerpo humano son el sodio, potasio, cloro, calcio, fosfato y magnesio. Estos elementos inorgánicos son esenciales para numerosas funciones fisiológicas. Las necesidades diarias varían enormemente según el mineral, desde gramos para sodio, calcio, cloro y fosfato, hasta miligramos para hierro, yodo, magnesio, manganeso y molibdeno, llegando hasta microgramos para zinc, cobre, selenio y otros oligoelementos. La mayoría de estos minerales son esenciales para el funcionamiento normal del organismo, participando como cofactores enzimáticos, elementos estructurales y reguladores de procesos fisiológicos. El sodio y cloro desempeñan roles fundamentales en el mantenimiento de la osmolalidad del líquido extracelular y el volumen celular. Además, son esenciales para los fenómenos electrofisiológicos, siendo críticos para el mantenimiento del potencial transmembrana y la transmisión del impulso nervioso. El potasio, por su parte, constituye el principal catión intracelular. Se encuentra abundantemente en verduras y frutas, aunque su ingesta debe limitarse en pacientes con nefropatía debido a la reducción en la capacidad de excreción renal. Tanto la hipopotasemia como la hiperpotasemia pueden causar arritmias cardíacas potencialmente mortales, subrayando la importancia del equilibrio electrolítico. El magnesio actúa como cofactor de numerosas enzimas y resulta fundamental para el mantenimiento del potencial eléctrico de la membrana celular, trabajando en conjunto con el potasio y el calcio. Su importancia se extiende al desarrollo esquelético y al mantenimiento de potencial eléctrico en membranas nerviosas y musculares. Funciona como cofactor esencial en enzimas que requieren ATP y desempeña un papel crucial en la replicación del ADN y síntesis de ARN. El déficit de magnesio se desarrolla en condiciones como inanición, malabsorción, pérdidas digestivas, tratamientos con diuréticos, pancreatitis aguda y alcoholismo. La hipomagnesemia suele acompañarse de hipocalcemia e hipopotasemia, y su déficit conlleva debilidad muscular y arritmias cardíacas. El calcio y fosfato son esenciales para el metabolismo óseo, procesos secretores y señalización celular. La concentración plasmática de calcio está estrictamente regulada por la hormona paratiroidea, perdón, y la vitamina D. Las principales fuentes de calcio incluyen leche, productos lácteos y ciertos vegetales, mientras que los fosfatos se encuentran abundantemente en células tanto animales como vegetales. El yodo presenta una función altamente específica. Es esencial para la síntesis de hormonas tiroideas. Su contenido en los alimentos depende del contenido en el suelo de la región donde se cultiva. Las fuentes más ricas incluyen pescados marinos y mariscos. El flúor influye significativamente sobre la estructura del hueso y el esmalte dental.
Por esta razón se añade al agua potable en muchas regiones para prevenir las caries dentales, constituyendo una medida de salud pública efectiva. Sin embargo, el exceso de flúor puede provocar efectos adversos, incluyendo descoloración dental y fragilidad ósea, lo que subraya la importancia del equilibrio en su consumo. El hierro desempeña un papel fundamental en la transferencia de oxígeno molecular, siendo componente esencial del grupo hemo de la hemoglobina y mioglobina, como lo vimos en el primer video. También forma parte de los citocromos A, B y C, componentes críticos de la cadena de transportadora de electrones. El cuerpo humano contiene aproximadamente de 3 a 4 gramos de hierro total. Su distribución es característica. 75% se encuentra en la hemoglobina y mioglobina, mientras que el 25% restante se almacena en tejidos, particularmente en médula ósea, hígado y sistema reticuloendotelial. Las fuentes dietéticas incluyen productos de casquería, aves, pescado, ostras, yemas de huevo, legumbres secas, higos, dátiles secos y verduras de hoja verde. La absorción de hierro ocurre específicamente en la parte alta del intestino delgado. Varios factores influyen en este proceso. La carne y el ácido ascórbico aumentan significativamente su absorción, mientras que la fibra vegetal la inhibe. Una vez absorbido el hierro, se transporta en la sangre unida a la transferrina, su proteína transportadora específica. Se almacena en forma de ferre- ferritina y hemosiderina, principalmente en hígado y médula ósea. En condiciones normales, la transferrina está saturada aproximadamente en un 30%, lo que permite tanto el transporte eficiente como la disponibilidad de capacidad de reserva. La pérdida de hierro ocurre principalmente a través de la descamación cutánea y pérdidas gastrointestinales mínimas. La regulación del metabolismo del hierro es compleja y altamente eficiente. El contenido de hierro del eritrocito influye sobre su absorción intestinal, estableciendo un mecanismo de retroalimentación. En los eritrocitos, el hierro es oxidado de ion ferroso a ion férrico por la enzima ferroxidasa o efaestina, antes de unirse a la transferrina. En la médula ósea, la transferrina es captada específicamente por las células precursoras de eritrocitos. Una vez liberada intracelularmente, el hierro se incorpora al grupo hemo en las mitocondrias. Cuando los eritrocitos envejecen y son destruidos por, por los macrófagos del sistema retículo endotelial, el hierro es eficientemente reciclado, minimizando las pérdidas. El zinc constituye un oligoelemento presente en aproximadamente 100 enzimas diferentes, lo que subraya su importancia metabólica fundamental. Está asociado con el metabolismo de hidratos de carbono y energía, síntesis y degradación de proteínas y síntesis de ácidos nucleicos. Sus funciones se extienden al transporte celular, función inmunitaria, división y crecimiento celular, protección contra el daño oxidativo, dermatogénesis, función pancreática, mantenimiento de la integridad cutánea y cicatrización de heridas. El zinc comparte mecanismos de transporte intestinal con cobre y hierro y se encuentra ligado a metallothioneína, una proteína cuya síntesis depende de la cantidad de oligoelementos presentes en la dieta. El déficit de zinc es particularmente notorio en pacientes con enfermedades catabólicas importantes y aumento de pérdidas gastrointestinales, como ocurre en quemaduras graves. Este déficit puede dificultar significativamente la cicatrización de lesiones y aumenta la susceptibilidad de infecciones debido a la alteración de la función inmunitaria.
Por esta razón, es crucial controlar el estado de micronutrientes en pacientes que reciben alimentos mediante vía intravenosa. Una concentración sérica baja, menor a un micromol por litro, es indicativa de deficiencia y requiere corrección inmediata. El cobre presenta necesidades mínimas pero esenciales para la nutrición humana óptima. Su absorción intestinal está asociada a metalotioneína, similar al zinc. Una vez absorbido, se transporta en plasma ligado a albúmina. El hígado lo capta rápidamente, donde se asocia a metalotioneínas intracelulares. Posteriormente, se incorpora a la apoceruloplasmina mediante un proceso catalizado por la ATPase, o como menciona ahí, la ATP7B, formando ceruloplasmina que se libera a la circulación. El único mecanismo de excreción del cobre es su eliminación por la bilis, lo que tiene implicaciones en trastornos hepáticos. El déficit de cobre es muy infrecuente, pero puede ocurrir por la ingestión reducida o pérdida excesiva, como en la diálisis renal. Las manifestaciones incluyen anemia hipocrómica microcítica, que resulta resistente al tratamiento con hierro, y neutropenia. También puede ocurrir degeneración del tejido vascular con hemorragias debido a defectos en la producción de elastina y colágeno. En deficiencias graves puede observarse despigmentación cutánea y alteraciones en la estructura del cabello. El síndrome de Menkes, aunque infrecuente, representa un agotamiento de cobre por déficit de la ATPasa, ATP7B intestinal. En recién nacidos, el déficit puede causar anemia y miocardiopatías por falta de síntesis de citocromo C oxidasa y otras suproenzimas. El selenio se absorbe en el intestino delgado, circula ligado a proteínas y se excreta principalmente en clorina. La selenoproteína P es responsable del transporte de selenio desde el hígado hacia otros tejidos. En la dieta se presenta como selenometionina y selenocisteína. Las nueces de Brasil constituyen fuentes particularmente ricas, mientras que otras fuentes incluyen casqueria, pescados, mariscos, cereales y vegetales, aunque el contenido depende del selenio presente en el suelo. Las necesidades pueden aumentar durante la lactancia. Varios estudios sugieren efectos beneficiosos sobre el riesgo de padecer ciertos tipos de cáncer, particularmente de pulmón, próstata y vejiga. Los polimorfismos en genes de selenoproteínas son importantes para determinar el riesgo de cáncer, preeclampsia y enfermedades cardiovasculares. Los suplementos pueden beneficiar a personas con concentraciones bajas, pero resultar nocivos en personas con valores normales o altos. Finalmente, otros oligoelementos necesarios para la función biológica normal incluyen manganeso, molibdeno, vanadio, níquel y cadmio. Algunos forman grupos prostéticos de enzimas específicas, el molibdeno en la santina oxidasa y el manganeso en la superóxido dismutasa y piruvato carboxilasa. El cromo se ha asociado con la tolerancia a la glucosa, aunque su mecanismo exacto permanece en investigación. Es importante señalar que el exceso de estos metales en el ambiente puede provocar toxicidad, como la toxicidad renal causada por el cadmio. El conocimiento sobre otros metales y sus funciones continuará expandiéndose con el desarrollo de técnicas de análisis más sofisticadas, lo que impactará nuestra comprensión de la epidemiología de enfermedades con etiología medioambiental.
Y con esto concluimos la revisión de las vitaminas y los minerales, destacando la importancia de mantener un equilibrio nutricional adecuado para el funcionamiento óptimo del organismo humano.